Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús. Rogamos a Dios que se encuentren todos ustedes bendecidos, proveídos, protegidos, fortalecidos en la presencia de Dios y con la guía de su Espíritu Santo. Continuamos esta mañana con nuestro estudio a través del libro de Romanos. Esta vez vamos a estar en el capítulo 11, versos 2 al 10, prácticamente del 1 al 10. Y vamos a hablar un poco en este pasaje acerca de el pequeño remanente escogido por la gracia de Dios. Eso es lo que es en este pasaje y lo vamos a ver desde esa perspectiva. Y van a ver cómo, recuérdense, cómo aplican todas estas cosas, ¿cierto? La aplicación principal directamente de capítulos 9, 10 y 11 es para el pueblo de Israel, porque ese es el punto que Pablo está tratando. Pero son principios básicos de la vida cristiana que nosotros aplicamos a nuestro diario vivir y nos da mucho ánimo. Es confortante saber que Dios nunca nos va a desechar, que sus promesas son fieles, que son verdaderas, que no importa qué tan fieles somos nosotros, nuestro Dios permanece siendo fiel, que sí queremos ser fieles, no estoy diciendo que no importa, pero que si fallamos y si caemos en cosas que no queremos, nuestro Dios sigue siendo fiel. Nada va a cambiar su plan. Nada va a cambiar su promesa. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Y luego vamos a hablar ahora acerca de la nación de Israel en su totalidad y cómo dentro de la nación de Israel, a través de la historia, desde que la nación tiene sus inicios con Abraham, obviamente no hay nación de Israel antes de eso. Tiene que ser por medio de Abraham. Y tiene que ser por medio de Isaac, que es el hijo de la promesa, y tiene que ser por medio de Jacob, porque a ellos les es dada esta promesa. Originalmente a Abraham, reiterada la promesa con Isaac o a Isaac, y luego reafirmada la promesa a Jacob y sus descendientes. Después de eso, ellos van a ir a vivir, 70 personas van a llegar a vivir a Egipto, y ahí Dios los va a multiplicar. Para el tiempo que salen de Egipto, van a ser algunas, no sé, se estima que más de 2 millones de personas, fácilmente. Y ahora sí salen de Egipto como ya la nación de Israel, redimidos. Porque acuérdense que Éxodo capítulo 12 nos habla acerca de cómo Dios va a venir a redimirlos al ofrecer ese sacrificio, y la sangre de ese corderito que han sacrificado la ponen sobre los dinteles de la puerta. El Señor dice: miraré la sangre y pasaré sobre de esa casa, porque en esa noche, dijo, va a haber mortandad en toda la tierra de Egipto. Del primogénito de todo en Egipto, el hombre y todas las bestias va a morir. Pero no así sobre aquellos en cuyas casas se encuentra la sangre. ¿Qué es eso? ¿Qué eso habla? Redención. Entonces salen de Egipto ya como una nación redimida por Dios. Muchos, la mayoría de ellos van a morir en el desierto por su incredulidad. Las bendiciones entonces son condicionales a que si obedecen, Dios los va a bendecir. Si desobedecen, Dios los va a corregir. Pero van a llegar en su recorrido primeramente al monte Sinaí, reciben la ley y Dios les va a decir cómo ahora un pueblo que ha vivido en Egipto, entre los paganos, en una tierra de idolatría, cómo ahora ese pueblo que no han conocido, no han caminado con Dios, cómo ahora ellos pueden caminar con un Dios que es santo, y por eso les da la ley. La ley no les es dada al pueblo de Israel para ser salvo, le es dada a un pueblo que ha sido redimido por gracia, y ellos por su fe, al creer que Dios los iba a salvar esa noche. Entonces, ya ahora la nación de Israel está formada, tienen la ley que les dice cómo relacionarse con un Dios que es santo y todo lo que tienen que hacer. Vemos las instrucciones en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomio. Levítico, las ordenanzas acerca de todas las cosas que deben hacer en cómo van a adorar a Dios. Y eso va a convertirse en la manera en que ellos llevan a cabo su adoración en el tabernáculo primeramente, y luego Dios les dice cuando entran a la tierra prometida, estas son las cosas que van a hacer. Y les dice, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, escoge la vida para que te vaya bien,
Y si me obedeces, dice, vas a hacer esto. Si no me obedeces, te voy a tener que disciplinar. La historia nos dice que cayeron en estos ciclos de disciplina, y una, y otra. La historia del pueblo de Israel ha sido una historia de rebeldía, de desobediencia. Y por causa de eso, la disciplina, el juicio de Dios sobre de ellos, porque Dios ama a su gente y a quienes Él ama reprende, disciplina. Entonces, esa es la historia. ¿Pero qué aprendemos? Pablo nos está hablando aquí. Israel, no, dice, de la nación de Israel, Dios escogió trabajar con los descendientes de Abraham. Pero no todos los descendientes de Abraham, sino con los descendientes de Abraham por medio de Isaac. Pero no con todos los descendientes de Isaac, sino con los descendientes de Isaac, acuérdense, por medio no de Esaú, pero por medio de Jacob. Con los descendientes de Jacob, sí, con todos ellos que forman las 12 tribus de Israel, pero en particular Dios va a hacer una obra maravillosa con los descendientes de Judá. Entonces, esa es la historia. Aquí vamos a continuar en nuestro estudio en capítulo 11 de Romanos y vamos a ver ese pequeño remanente. En número es pequeño, relativamente, comparado al todo de la nación de Israel, pero de todos modos Dios siempre tiene un pequeño remanente. Ahora, vamos a mirar al final de la aplicación. Cómo nosotros en nuestro diario vivir tenemos ese deseo de agradar a Dios, pero en realidad no lo agradamos por lo que hacemos. Lo agradamos por quienes somos. Y somos lo que somos por quien vive en nosotros. Entonces, aún en nuestro diario vivir, vamos a ver que hay un pequeño remanente de gracia, por así decirlo, en nosotros. Que eso es lo que le agrada a Dios. En las cosas que hacemos necesariamente no le agradamos a Dios todo el tiempo. Porque nuestros motivos pueden ser erróneos. Nuestro corazón puede estar completamente fuera de orden. Sin embargo, nos podemos acercar a Dios porque por su gracia nos dio la salvación. Y nosotros, por la fe, que es un regalo de Dios, hemos creído en Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces nos relacionamos a Él por su gracia, por fe, por su gracia. Eso es lo que vamos a estudiar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios, por favor, que en el nombre de Jesús nos hables, nos enseñes de tu palabra. Que en estos breves versos que vamos a leer, Señor, el mensaje de tu palabra sea claro, sea preciso, sea conciso, pero que sea contundente también, para que no haya duda alguna de que en realidad tú eres Dios y nosotros somos tu pueblo, y todo eso es solamente por tu gracia. Te agradecemos pues, Señor, que estás aquí para enseñarnos, y te agradecemos y anticipadamente te damos las gracias por lo que vas a hacer en este momento que vamos a pasar nuestro tiempo contigo. Pues te damos las gracias a ti, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Acuérdense, capítulo 9, Dios escogió al pueblo de Israel. Capítulo 10, Dios separó temporalmente al pueblo de Israel de su plan, porque Dios los puso, por decirlo así, en una pausa, y Dios ahora está trabajando con los gentiles, formando lo que se llama la iglesia. Vuelvo y repito, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. La iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Hay un plan de Dios para Israel, hay un plan de Dios para la iglesia. La iglesia jamás reemplazó a Israel. Eso es una falsa enseñanza. No puede jamás la iglesia reemplazar a Israel, porque aquí están las promesas. Los pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y con Jacob garantizan que Dios tenga que restaurarlos en el futuro, porque es su promesa, porque es su palabra. Y Él tiene el poder para hacerlo. Entonces dice, la primera pregunta aquí son dos que vamos a ver, esta y la del verso 7. Luego la semana vamos a ver la tercera pregunta en el verso 11, pero hoy solamente nos vamos a quedar en el verso 10. La primera pregunta, Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ya hemos respondido eso. No, de ninguna manera. Pablo dice tres ejemplos aquí. Número 1, Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo dice, el ejemplo número 1, dice, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo dice, por supuesto que no. Que la nación de Israel en su totalidad, corporativamente, no caminan con Dios, no significa que Dios desechó a todos los judíos, no. Porque muchos de ellos todavía en el presente están viniendo a la fe. No se nos olvide, la iglesia del primer siglo fue, por así decirlo, netamente judía. Los apóstoles eran judíos. El Mesías es judío.
La Biblia nos fue dada por los judíos. La iglesia se estableció en Jerusalén, que es una ciudad de los judíos, por líderes judíos, con una Biblia judía, por así decir, el Antiguo Testamento, con hombres que eran judíos. Entonces el origen de la iglesia tiene sus orígenes en toda la extensión de la palabra. La iglesia nace siendo una iglesia judía, que poco a poco va a ir incorporando gentiles, es verdad. Que después el número de gentiles que vienen a la iglesia van a ser en mayor número que los judíos, es verdad. Pero Pablo dice, Dios no desechó a los judíos. La iglesia es prueba fehaciente. Y de ahí Pablo dice, yo soy el primer ejemplo que Dios no desechó. Yo soy judío, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recuérdense, Benjamín fue el hijo de Jacob, que nació ya en la tierra prometida. Benjamín fue la tribu que se mantuvo fiel cuando hubo la división y la separación de las 10 tribus que se separaron al norte y las 2 tribus que quedaron en el sur. La única tribu que estaba en el sur era la tribu de Judá, y a esa tribu se unió la tribu de Benjamín. Entonces, Benjamín nace en el territorio de la tierra prometida ya, y Benjamín es la tribu que fielmente se unen a Judá como las 2 únicas tribus en el sur. Benjamín es la tribu que le da al pueblo de Israel el primer rey, que se llamaba Saúl. De hecho, Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, en honor a ese primer rey. Entonces David dice, no, Dios no ha desechado a los judíos. No, Dios está haciendo una obra y dice, yo soy el ejemplo primero de que Dios no ha desechado a los judíos. Y después de eso, va a decir en el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué dice? Por supuesto que no, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. El capítulo 11 trata específicamente con la restauración futura del pueblo de Israel. Pablo dice, Dios no lo ha desechado. Yo soy prueba número 1 de que Dios no ha desechado a los judíos en su totalidad. Que puso a un lado a la nación de Israel corporativamente, ese es otro asunto. Pero que de esa nación de Israel muchos están viniendo a la fe, es la realidad. Dios no para siempre desechó a Israel, es temporal y es parcial solamente. Número 2, el segundo ejemplo es Elías. Ahora, esta historia de Elías la podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, capítulo 19. Elías confronta al rey, en ese tiempo, al rey Ahab, porque él con su mujer, que se llama Jezabel, han introducido la idolatría al pueblo de Israel. Entonces Elías confronta y le dice, no habrá lluvia hasta que yo diga, dice Elías, porque tú has desviado a este pueblo. El rey Acab entonces se molesta mucho y obviamente Elías aprovecha la oportunidad para retar y decirle, reúne a todos los profetas falsos de Baal a la cima del monte Carmel, y de ahí los reta. Elías va a proponerles ahí que se presenten los falsos profetas de Baal y que se presente Elías, y ellos van a traer un sacrificio, ambos, los falsos profetas de Baal. Entonces dice, y Elías por otro lado, van a hacer un altar, van a traer un animal, lo van a descuartizar y van a ofrecer ese sacrificio a Dios. Los falsos profetas lo van a ofrecer a Baal y Elías va a ofrecer ese sacrificio a Dios. Acab, el rey, accede a esto y lleva a los profetas de Baal a la cima del monte Carmel, preparan el altar, preparan el sacrificio. Elías les dice, ustedes son más, así que ustedes van primero. Los falsos profetas de Baal ponen el animal en el altar, pusieron la leña, pusieron el animal y comenzaron a gritar a Baal que descendiera fuego. Dijo, el que descienda fuego, ese sea el Dios verdadero.
Ellos gritan, danzan, dice que se cortaban. Imagínense ustedes sangre salpicando por todos lados y todas estas cosas. No hay respuesta. Elías hasta se burla de ellos. Le dice, háblenle más fuerte, a lo mejor está en el baño. Obviamente se está burlando de ellos. No hay respuesta porque Baal es falso. Es un ídolo que no tiene vida. Entonces, ¿qué pasa? Después de este asunto, Elías se está burlando de ellos y ahora viene el tiempo de Elías hacer lo que él tiene que hacer. Entonces, Elías, antes de que clame a Dios, le dice, traigan agua y échenle al sacrificio. Y hicieron una zanja alrededor del altar. Y Elías dice, échenle más agua y vuelvan a echar. 3 veces le han echado agua y ya que está ahí todo listo, Elías va a clamar a Dios y le va a decir, respóndeme Jehová, respóndeme, para que sepa esta gente que tú eres el único y verdadero Dios. Para que sepan que yo soy tu siervo y que tú me has mandado a hacer estas cosas. Respóndeme Jehová. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el sacrificio, el animal. Dice la Biblia, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y aún el agua que había en la zanja. Todo que consumió el fuego que cayó del cielo. Cuando el pueblo vio eso, se postraron a Dios y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dice, arresten a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y los llevó a un arroyo que estaba ahí y allí les degolló a todos. Justo están haciendo eso cuando Elías le dice al rey, ahora regrésate, dice, a tu casa. Está en la cima del monte Carmelo. Regrésate a tu casa, dice, y corre porque viene la lluvia. No ha llovido por 3 años. En esa transición, alguien viene y le dice a Elías, ¿sabes? Jezabel, que es la esposa de Acab, Jezabel te está buscando para darte muerte. Dijo que juró que así como tú habías hecho con estos profetas, así ella iba a hacer contigo. Elías, inesperadamente, capítulo 19, sale huyendo y corre y se encuentra después escondido en una cueva. Y en la cueva está ahí llorando miserablemente hasta que Dios le va a encontrar y le va a mandar comida, le va a mandar agua con un ángel. Pero la cuestión que el ángel le va a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías va a decir, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Obviamente este es Dios que le está hablando a Elías y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías dice, es que pues nadie está contigo, Señor. Todo está perdido, todos están en contra de ti, yo soy el único. Y a ese momento es cuando Dios le dice a Elías, tu información no es completa y no es verídica tampoco. Yo tengo 7,000 personas, 7,000 hombres, dice, en este pueblo que no han doblado su rodilla a Baal. 7,000 fieles. Es maravilloso como Dios le dice a Elías, no, Elías, yo siempre estoy al cuidado, yo siempre tengo el control de todo. Entonces, de regreso Romanos 11 dice, no, Dios no ha abandonado a su pueblo. Pablo dice, yo soy el ejemplo número 1. Y número 2 dice, recuérdense del ejemplo de Elías. Cuando pensó que todo estaba perdido, cuando no había esperanza, Dios le dice, Elías, déjame decirte algo, tú no sabes todo lo que está sucediendo. Y aquí hay algo que quiero compartirles acerca de Elías, porque en un dado momento u otro nosotros podemos identificarnos con Elías. Vemos el mundo en el que vivimos y muchas veces nos desanimamos. A lo mejor tú, hermano, tu esposa no quiere caminar con el Señor. A lo mejor tu hermana, tu esposo no camina con el Señor. A lo mejor los hijos. A lo mejor ustedes hijos son los únicos y los padres no quieren caminar con el Señor. ¿Qué sé yo? Las circunstancias diversas que pueden estar pasando cada uno de ustedes. Y puedes desanimarte y decir, no vale la pena, o sea, yo soy el único, parece como que Dios no va a hacer la diferencia, como que todo está perdido, como que esos son los errores que comúnmente vamos a cometer. Bueno, eso sería lo que comúnmente se conoce como el síndrome de Elías. Hay ocasiones en que te sientes así como decir, no vale la pena todo esto,
no hay esperanza. Elías comete 3 errores y déjame repetir esos errores para que tú tengas cuidado de no cometer los mismos, que ya los hemos cometido, pero vas a ver qué fácil nos podemos identificar. Número 1, Elías se olvida que su conocimiento de todas las cosas es muy limitado. Tú nunca, yo nunca, nosotros nunca sabemos todo lo que necesitamos saber. Por lo tanto, no debemos desanimarnos. Sí es cierto que se mira mal la cosa, sí es cierto que el pecado va en aumento, sí es cierto que la inmoralidad apremia, que todas estas cosas se miran horribles de verdad. Pero también es cierto que hay un Dios en el cielo que gobierna, que sigue siendo el Dios de todo el universo, el que está sentado en su trono y que nada de estas cosas le sorprende. Error número 1. No tomes conclusiones basadas en tu limitado conocimiento. Hay cosas que tú no sabes. Entonces confía en Dios, déjale el asunto a Dios, porque Él sí sabe. Él ve el principio, Él ve el fin. Él es el principio, Él es el fin y Él es el medio de todo. Él sabe lo que está haciendo. Déjalo, Él tiene control. Tú no eres Dios, así que aprende a descansar en Él. Error número 2 que cometió Elías. No solamente que con su limitado conocimiento está tomando decisiones, pero también con su limitado conocimiento, como que si estuviera limitando el poder ilimitado que Dios tiene. Que no se nos olvide, el poder de Dios no se limita por ninguna circunstancia adversa. Dios es absolutamente soberano, omnipotente. Tú no sabes el todo de todas las cosas y tú no tienes la habilidad de hacer como Dios tiene. No hay nada imposible para Dios. Tu conocimiento es limitado, el poder de Dios es ilimitado. No tiene límite. Entonces no te desanimes, no tomes decisiones acaloradas a la luz de las circunstancias presentes. Que tu fe sea más grande, que tu fe sea más grande que tus problemas. Y número 3, Elías olvidó un asunto aquí. Elías, obviamente, él es el que está confrontando, él es el que está haciendo y como que él se pone como el estándar diciendo, no hay nadie como yo, Señor. Nadie camina contigo como yo, nadie te sirve como yo, nadie. Y Dios le recuerda y le dice, Elías, no es así. Yo tengo mi gente y si no están haciendo lo que tú crees que deberían estar haciendo, son mi gente, porque son mi gente por mi gracia. Nunca pongas tu estándar sobre otra persona, nunca compares a otros contigo, ni de esposos con esposa. A veces hay problemas en el matrimonio, dígame si no es cierto, porque el esposo cree que la esposa debería ser, más comúnmente sucede que la esposa a veces critica al esposo y eso se ve feo, es horrible. Pues sí, ni nunca lee, nunca ora y que no sé qué, no es eso, no es lo que hacemos. No es habilidad humana, es provisión divina lo que necesitamos. Y Dios dice aquí, Elías, tu conocimiento es limitado, se te olvida que el poder de Dios es ilimitado y se te olvida que la relación de Dios con su gente es por medio de su gracia, no por lo que hacen. No por obras, es por gracia. Entonces, acordémonos de esos errores, hermanos, porque todos somos culpables. Todos somos culpables de una manera o de otra. Entonces Pablo dice, Dios no ha desechado a Israel. Pablo dice, yo soy ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel. Número 2, dice, Elías es ejemplo de que Dios no ha desechado a Israel. No necesariamente Elías, pero el remanente de los 7,000. Y ejemplo número 3, me encanta aquí cuando dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente escogido por gracia. Qué difícil es para el cristiano entender la gracia de Dios. Qué difícil. Pero qué maravilloso cuando una persona viene a un entendimiento, aunque sea a mínimo, pero un entendimiento claro de lo que es la gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos. Es la gracia de Dios que nos permite relacionarnos con Él. No tengo que impresionarlo con mi actividad, con lo que hago, con mi habilidad. No tengo que impresionarlo.
La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mi fe en Dios le agrada más que muchas veces mis obras. Y ese es el problema. Nosotros como cristianos tendemos a caer en esa rutina de las obras. Y yo lo veo, perdóname, pero yo lo veo todas las semanas. La gente andan enojados porque salieron de la casa, ya se les hizo tarde y todos estos. No vayas a la iglesia si vas a ir así. ¿Para qué vas? Peleando. En el carro, el esposo y la esposa se vienen agarrando del chongo y llegan ahí. ¿Para qué vas? No estoy diciendo que sea malo que vayas, pero ¿para qué vas? Quédate en la casa. Ponte a orar ahí donde nadie te vea. Y después escucha el servicio en línea. Tal vez te sería de más provecho. Porque a veces estamos tan obsesionados con lo que hacemos. Tan obsesionados. Y luego nos sentamos y empezamos a ver. Vaya, por fin vino como 2 meses que no venía. ¿eh? Mira la otra, cómo anda vestida. Mira hasta que por fin se le... ¿Qué sé yo? Empezamos como si todo lo que hacemos es lo importante. Dios dice, es por mi gracia. Es por mi gracia. Aquí hay, dice, un pequeño remanente escogido. Pero tienes que entender esto, que gracia y obras son mutuamente exclusivos. Quiere decir, si es gracia y no va a ser obra. Si es obras y no va a ser gracia. Aristóteles decía, una cosa es lo que es y no puede hacer lo que es y lo que no es al mismo tiempo. O es lo que es o no es lo que no es. Pero no puede hacer es lo que es y es lo que no es al mismo tiempo. Entonces, aquí nos está diciendo, tú eres un cristiano porque voy a la iglesia, porque doy mi diezmo. Sí, Señor, yo oro a las 3 de la mañana en punto, me levanto a orar y levanto a toda mi familia. ¿Para qué? Déjalos que duerman. Esa oración ni siquiera llega al techo. Cuando es rutina, cuando es religión, ¿para qué? Vale más una oración. Ay, Señor, acordándome ahorita qué tan bueno ha sido y qué maravillosa es tu gracia. Bendito sea, Señor. Gracias por ser tan bueno conmigo. Vale más una oración de 15 segundos que una hora de, oh Dios, que yo soy esto y que... Déjeme decirles con todo respeto, yo viví un tiempo rentando un pequeño cuarto, mi esposa y mi hijo, los 3 en un solo cuarto, por la necesidad. Era temporal, sabíamos que era temporal, pero vivimos en esta casa, con esta familia que eran creyentes. ¿Y qué tiempo más miserable pasamos? ¿En serio? Este señor se tenía que levantar a las 3 de la mañana a orar, pero era orar a despertar todo el mundo. Señor, perdona a los que se duermen y nunca oran. Y todos los días, no fallaba un día, su alarma era puntual. Y yo decía, Padre, perdóname, yo no quiero ser ese tipo de cristiano. Pero era una persona tan grosera, este hombre con su esposa, pero era, la señora temblaba cuando el hombre llegaba a su casa. Era una vida, pero verdaderamente, totalmente lo opuesto a la que es la vida de paz, y no había fruto del Espíritu. No estoy siendo juzgando ni nada, pero esa es la realidad, la evidencia. Un día cometí el error de estacionarme en el lugar donde él estacionaba su carro y casi, bueno, perdónenme que les diga, casi que terminamos a los golpes. Hasta que un día algo se quebró en la casa y le echó la culpa a mi hijo. Y mi hijo no era culpable, en verdad, y salió chillando. ¿Qué pasó? Y fui y le dije, yo le soporto todo lo que haga, pero a mi hijo no lo va a maltratar así. Yo creo que no aguantamos ni un mes en esa casa.
Es por gracia, hermanos. Y yo me preguntaba, esta familia tenían como unos 9 o no sé cuántos hijos. Y ni siquiera uno iba a la iglesia, ni siquiera uno. No estoy criticando, por favor, no me malinterpreten. Estoy diciendo lo que es la realidad. Cuando una persona piensa que se trata de habilidades, de actividades, de yo hago, comparado con una persona que ha descubierto, no, es por su gracia. La gracia de Dios es un jardín en donde podemos disfrutar del aroma de las flores, de la dulzura de los frutos, del fresco del ambiente. No una fábrica con ruidos y calor intenso y polvo y todos estos desechos que hay en una fábrica. No. Dios no es el superintendente de una fábrica. Dios es el Dios de la gracia que nos invita a caminar en su jardín de la abundancia. Si es por gracia, danos por obras. Verso 7, que pues los que buscaban a Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. ¿Qué dicen estas cosas? Parece que son difíciles de entender, pero Dios dice esto. Cuando una persona empecinada por agradar a Dios con lo que hace, con sus acciones, con sus actividades, una persona está empecinada en agradar a Dios con eso, se ha perdido de lo que es la dulzura de la gracia de Dios. Y eso se vuelve su propia trampa de ellos, porque ya no pueden ver de otra manera la vida. Son miserables, siempre andan cara larga, siempre andan de mal humor. Siempre andan desesperados, siempre murmuran, siempre critican, siempre tienen algo de qué renegar. Es triste ver a un cristiano así. Dice aquí que su convite, qué triste es eso, su convite se convierte en trampa. Para ellos los judíos, la ley era su diario pan de todos los días. Y sin embargo, la ley ni siquiera la conocen. La ley nos dice del perfecto carácter de Dios. Pero obviamente ellos no conocen a Dios. Repiten la ley, se la memorizan. Tienen una cosa aquí amarrada y tienen una cosa aquí y se memorizan bastante cosas de la ley, pero no saben qué significa. Es triste, pero es la realidad. Por eso se endurecen en su corazón. Porque una persona que escucha la verdad una y otra vez y decide no hacer caso a la verdad, rechazar la verdad, entonces esa persona queda endurecida a la verdad. Y cuando una persona, lean Romanos capítulo 1, dice, cuando ellos decidieron no agradar a Dios y no darle gracias a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Si eres expuesto a la verdad y no haces nada con la verdad, entonces vas a terminar endurecido con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que solamente nos relacionamos con Dios por medio de la fe y porque Él nos extiende su gracia. Lo que no merecíamos, Él nos los ha dado porque Él es un Dios de gracia. Entonces es tan reconfortante caminar con Dios. No me lo merezco, todavía no he aprendido, no sé nada de la Biblia, la verdad. Sinceramente hablando, yo no sé nada de la Biblia como para decir que por eso camino con Dios. Tengo un tan limitado conocimiento de la Biblia. Pero una cosa que no he fallado es entender que Dios me invita a caminar con Él a pesar que no me lo merezco. Es por su gracia. Y solamente por su gracia. Ahora, permítanme darle unos ejemplos de lo que dice la Biblia acerca de la gracia de Dios. Es maravilloso. Yo les voy a leer los versos solamente y ustedes los pueden buscar. La palabra gracia, 146 veces mencionada en la Biblia. 125 de esas veces en el Nuevo Testamento. 20 veces en el libro de Romanos, más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento. Creo que tenemos motivos para entender lo importante de la gracia de Dios.
en Juan capítulo 1, verso 17, que dice que la verdad, la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Cuando vino Jesús, llegó la gracia de Dios. Y Efesios 2, 8, 9 dice, entonces por gracia es que somos salvos, por medio de la fe, no de nosotros. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 24 dice que justificados libremente por su gracia, por la redención que hay en Cristo Jesús. Romanos 5, 15 dice, porque así como por medio de Adán vino el pecado a todos los hombres y todos pecaron, y porque el pecado entró la muerte, así también dice, grande es la maravillosa gracia y el don, el regalo del perdón por medio de otro hombre que es Cristo Jesús. Por medio de Adán, pecado y muerte. Por medio de Cristo Jesús, gracia y perdón de pecados. Romanos 5, 20. La ley, dice, nos fue dada a todos para que veamos qué tan pecaminosos somos. Pero cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó aún más. Romanos 6, 14. El pecado no se enseñorea más de nosotros, porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Primera de Pedro 5, 10. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos va a restaurar, nos va a fortalecer, nos va a afirmar y nos va a instalar firmemente. Segunda de Corintios 12, por la gracia de Dios que es suficiente para mí. Por gracia soy lo que soy. Tito capítulo 2, verso 11, la gracia de Dios que fue manifestada a todos los hombres para salvación. Hebreos 4, 16, que no se nos olvide entonces que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. El trono de Dios se caracteriza por la gracia de Dios. Y allí encontramos ayuda, dice, en tiempos de necesidad. Hebreos 12, 28. Entonces dice, aún siquiera para servir a Dios necesitamos de su gracia. Pero Santiago 4, verso 6 nos dice, pero tienes que ser humilde, porque Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 4:10 nos dice que hemos recibido el don de la gracia, el regalo de la gracia. Sirvamos a los demás por gracia también. Romanos 12:6, que es por gracia para que nadie ande presumiendo de otra cosa. Segunda de Pedro 3:18, dice entonces, crezcan en la gracia. Cada vez vayan creciendo más y más en la gracia de Dios. Efesios 1:6, que seamos para la alabanza de la gloria de Dios, en la cual Él nos hizo aceptos en el amado por su gracia. Efesios 2:7, para que en los siglos venideros Él pueda demostrar la abundante riqueza de su gracia y de su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. ¿No es maravillosa la gracia de Dios? Gracias a Dios por su gracia. Debemos recordar siempre, relaciónate, aprende a caminar con Dios por gracia. Deja la religión a un lado. Deja el presumir de lo que haces, de lo que sabes, de lo que... Párale. Descansa en la gracia de Dios. Y esa cara larga que a veces traemos por frustración. ¿Qué te pasa? No, me da coraje que no viene la gente. Citamos a la oración y no vienen. Cuando se trata de servir, no hay nadie. Yo soy el único que limpio. Yo soy el único que... Y la gente tira basura en el estacionamiento. ¡Cálmate! No hagas nada, pues. Alguien lo va a hacer. Más vale no hiciera nada si vas a estar renegando, a que estés renegando y haciendo algo que no te va a servir para nada. Camina por Dios. Camina con Dios por su gracia. 4 errores que debemos evitar cuando se trata de la gracia de Dios. Número 1. En Hebreos capítulo 10, verso 29 nos dice, evita a toda costa, evita insultar al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 29. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo va a traer convicción a nuestro corazón de que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. No podemos salvarnos, no somos dignos de la salvación, no somos hábiles para obtener nuestra salvación, no, es imposible, no lo podemos hacer. Tiene que ser por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando una persona dice, yo no necesito ser cristiano, yo tengo mi religión, yo voy a mi iglesia y yo hago esto y tarará, eso es insultar al Espíritu de gracia. Cuando una persona dice, yo no necesito a Jesús para ser salvo,
Eso es insultar al Espíritu de gracia. El primer error que evitar, no insultes al Espíritu de gracia. Número 2, en el libro de Hebreos todavía, capítulo 12, versos 15 al 17. Cuando una persona que ha sido recipiente o se le ofrece la gracia del perdón, y la persona dice, no, yo estoy bien en lo que hago y yo... Rehusarte a recibir la gracia que te va a llevar al arrepentimiento, debes evitar eso. No rehuses el arrepentimiento que Dios te concede por medio de su gracia. No lo hagas. No insultes al Espíritu de gracia y no rehuses el perdón que se te ofrece por gracia. Número 3, y esto es en el libro de Judas, en el verso 4, la carta de Judas más bien. Es cuando las personas empiezan a resistir el estándar de Dios en cuanto a pureza sexual. Vuelvo y repito, cuando la gente empieza a resistir o a rechazar el estándar que Dios estableció para lo que es pureza sexual. ¿A qué me refiero con esto? Parece ser medio... No, en el libro de Judas nos dice, se los voy a leer, porque no quiero que haya error alguno o mala interpretación. Dice en el verso 4, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Por qué estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje? Porque ellos estaban haciendo estas cosas, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron pues, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Eso está feo. Hoy vivimos en un mundo, escúcheme con cuidado, escúcheme con cuidado y nadie empieza a ofenderse antes de tiempo. Vivimos en un mundo que aprueba la inmoralidad. Vivimos ciertamente en los tiempos donde lo malo es bueno, lo bueno es malo. La Biblia dice que iba a ser así. La inmoralidad sexual que ha invadido a la sociedad en estos últimos días es alarmante. ¿Cuántas y cuántas iglesias no han salido públicamente a decir que nosotros apoyamos la agenda homosexual? Dicen, como que si eso fuera un orgullo para poderlo decir. Hay muchas congregaciones, principalmente en Estados Unidos, que han empezado a tener como ministros detrás del púlpito hombres o mujeres homosexuales. Es un constante oleaje de inmoralidad donde lo inmoral es bienvenido en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia aquí? No debería ser así. Dios estableció un estándar de pureza para su iglesia. Y no hay ningún hombre, no hay ninguna denominación, no hay ninguna organización cristiana que tenga el derecho de pisotear el estándar que Dios ha establecido para la pureza de su gente. No. La Constitución puede decir lo que quiera, la sociedad puede decir lo que quiera, la cultura puede decir lo que quiera. El estándar de la pureza en la iglesia lo ha determinado Dios y no es negociable. ¿Qué hacemos en nuestra iglesia en cuanto a los homosexuales? Son recibidos con brazos abiertos. Los vamos a recibir como cualquier otra persona, porque después de todo pecado es pecado. Les vamos a recibir con los brazos abiertos y mano extendida. Pero en el momento que una persona homosexual comience a promover su agenda homosexual, en ese momento, créanme, se los digo con todo mi corazón y con todo respeto, en ese momento tendría que hacer uso de mi autoridad como pastor para actuar a defender los que son de la iglesia. No, recibimos al pecador, pero jamás vamos a patrocinar el pecado. Vuelvo y repito, recibimos al pecador, pero jamás vamos a patrocinar el pecado. Yo voy a seguir enseñando lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cualquier aberración sexual entre dos personas del mismo sexo no solamente es una ofensa para Dios, pero es un pecado que se origina en las profundidades del infierno. Porque Dios creó hombre y mujer. No. Ser homosexual no es porque nació siendo homosexual. Ser homosexual es una decisión, como es una decisión ser drogadicto, como es una decisión ser alcohólico.
entonces no tenemos el derecho. Número 1, como les dije, no insultamos al Espíritu de gracia, no rehusamos el perdón que se nos extiende por gracia y no pisoteamos el estándar de Dios para lo que es la pureza de su iglesia. Y número 4, no vamos a buscar en el mundo solamente en Dios lo que nos hace ser justos. Y la Biblia dice justificados pues por la fe. Justificación es por la fe. Y si es por fe, entonces es porque por gracia Dios nos ofrece acercarnos a Él. La Biblia dice que no frustremos la gracia de Dios, porque el momento que comenzamos a frustrar la gracia de Dios, hemos caído de la gracia de Dios. Eso es Gálatas capítulo 2, verso 20 y Gálatas capítulo 5. El momento que empezamos a frustrar la gracia de Dios, estamos encaminándonos a caer de la gracia de Dios. Dios no nos separa, nosotros nos separamos de su gracia. Entonces, no insultemos al Espíritu de gracia, no rehusemos el perdón, no volvamos la gracia de Dios en libertinaje y no frustremos la gracia de Dios. Y de todo lo demás, que Dios nos ayude a vivir en este mundo de manera santa, de manera sin reproche. Eso no quiere decir perfecto. Dios nos permita vivir en este mundo como luminarias en medio de una generación maligna y perversa. Dios nos permita caminar con Dios por su gracia y por fe, y permitiéndole a Dios que haga en nosotros de acuerdo a su voluntad. Amén. Dios les bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. En tus manos está, Señor, el cambiarnos, el corregirnos, el disciplinarnos si es así. Solamente enséñanos a caminar contigo por tu gracia y por tu misericordia. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.